Padre Santo, gracias te damos, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, bendito Dios, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y gracias, Rey Santo, Señor, porque aún, Señor, en este tiempo, Señor, y se extienden tus misericordias, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque estamos de pie, Señor. Es por tu misericordia, Señor, bendito Rey, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, y porque has creído, Señor, bendito Dios, Señor, en la obra que hizo Cristo Jesús, Señor, y se extiende a nuestras vidas, Señor. Has creído, Señor, y la obra que empezaste, Señor, a hacer en nosotros, Señor, tú la vas a terminar, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú eres amor, Señor. Tú eres amor, Señor, y extendiste, Señor, tu amor sobre nuestras vidas, Rey. Ese atributo tuyo del amor, Señor, ese atributo de la misericordia, Señor, cada atributo tuyo, Señor, nos lo has entregado a nosotros también, nos lo has extendido hacia nosotros, y tú nos hablas: sed misericordiosos como yo soy misericordioso. Amados los unos a los otros, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque podemos manifestar, Señor, la obra tuya en nosotros, Señor, la obra de Cristo Jesús, el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo, Señor, lo podemos, Señor, manifestar, Señor, podemos manifestar a Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor. Así como Felipe, Señor, le dijo al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y tú le dijiste, Señor Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Oh Rey Santo, Señor, que lleguemos a esa dimensión de ser réplicas tuyas, Rey Santo, Señor, y podemos decir: el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. ¿No crees que yo soy en Cristo y Cristo en mí? Aleluya, así lo dice la palabra, pero es algo que tiene que ser manifestado en nuestras vidas, creerlo e ir caminando en pos de ese llamamiento santo, Señor. Porque tú dices, Señor, que los hijos de Dios no pecan. Señor, gracias. Gracias porque tú estás haciendo, Señor, con nosotros, limpiando, Señor, la iniquidad, Señor. Limpiando, Señor, nuestro corazón, Señor, limpiando, Señor, todas las áreas de nuestro ser espiritual, de nuestra alma, Señor, aún de nuestro cuerpo, Señor, para que lleguemos a decir un momento, Señor, lo que tú dijiste en Juan 14:30: el maligno no tiene nada en mí. Oh Rey Santo, así como tú dices, Señor, que los hijos de Dios, el maligno no los toca. Oh Rey Santo, Señor, gracias. Porque hemos de tener esa dimensión, Rey Santo, a la que tú nos llamas, Señor, a tener la mente de Cristo, Rey Santo, Señor, gracias. Gracias porque somos participantes de tu victoria, Señor. Somos participantes de tu victoria, Señor, bendito Rey, Señor. Y hoy colocamos, Señor, el cuarto mandamiento, Señor, bendito Rey, Señor. Hoy colocamos el cuarto mandamiento, Señor, delante de ti, Señor, para todos nosotros, Señor, bendito Rey, Señor, y para que seas limpiando toda iniquidad, Rey Santo, Señor, de nuestra vida, Señor, para transgredir este mandamiento, Señor, en Cristo Jesús, Señor, porque aún este mandamiento, Señor, bendito Dios, podemos transgredir el reposo, Señor, que Cristo Jesús obtuvo para nosotros, Señor. Lo podemos seguir transgrediendo, Señor, bendito Rey. Señor, bendito Rey. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nuestras vidas, Señor. Y que tengamos, Señor, presente, Señor, este mandamiento, Señor. No como la ley de Moisés, Señor, sino como el mandamiento tuyo, Señor, bendito Rey. El mandamiento que tú dijiste, Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Oh Rey Santo, Señor, que podamos tener, Señor, en cuenta, Señor, el mandamiento del gozo, Señor. El gozo que tú nos diste de la salvación, Rey Santo, Señor.
Que podamos, Señor, entender lo que tú nos quieres hablar, Señor. Y cómo transgredimos, Señor, bendito Dios, tu mandamiento, Señor, bendito Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En medio de los tiempos, Señor. En medio, Señor, de las naciones, Señor. En medio de las generaciones, Señor, bendito Dios. Tu nombre sea levantado en alto, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando sobre la iniquidad y hemos estado trabajando cada uno de los mandamientos que el Señor nos dio para que los tuviéramos como base. Pero así como el Señor nos dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que desea una mujer en su corazón ya ha adulterado. Entonces el mandamiento dice no adulterarás, pero el Señor lo coloca por encima, ¿sí? de la ley de Moisés. El mandamiento de no adulterar lo coloca por encima porque ya implica nuestro corazón, ¿sí? Y entonces dice, pero aquel que desea una mujer en su corazón ya ha adulterado. Porque en Santiago nos habla a nosotros, en el capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias o malos deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Entonces, esto aquí nos lo está hablando y implica ya es el corazón, implica es la concupiscencia mía, implica el deseo desordenado mío. Entonces, cuando el Señor habla, oíste que fue dicho, no adulterarás, es lo físico, como aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio y la trajeron al Señor para apedrearla, ¿no? Entonces, era el acto solamente de adulterio, pero el Señor eleva la ley a nuestros corazones, a nuestra vida, porque el Señor quiere un corazón limpio, un corazón puro. Y entonces Él dice aquí que cuando uno es tentado, ¿sí? Y es seducido y es de su propia concupiscencia que es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces son momentos en que uno puede refrenar, en que uno puede salirse de esa situación, porque una cosa es el pecado que está en mi corazón y lo otro es cuando ya lo ejerzo, cuando ya lo hago y que viene la muerte espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos mirando acerca de la ley de Moisés, la ley de Moisés era como un evangelio preparativo para lo que vendría para nosotros, ¿sí? Donde se incluirían aquellas cosas que el Señor nos hablaría, porque Él pide es que nosotros caminemos en el Espíritu, ¿sí? Entonces, si nosotros caminamos en la carne, nosotros no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor nos pide un corazón limpio, el Señor nos pide un corazón puro, el Señor nos pide la mente de Cristo. Y no es imposible llegar a esas cosas, mis hermanos, sino que nosotros no queremos negarnos a nosotros mismos. El Señor quiere que nosotros, así como Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El Señor nos invita a llevar la cruz, pero ¿para qué es la cruz, mi hermana? Para crucificarnos en ella, para allí dejar todas aquellas cosas que están en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos deja caminar en esa libertad del Espíritu. En la santidad, ¿no? En la santidad, en la obediencia. Y el apóstol Pablo dice que Él está crucificado juntamente con Cristo y que ya no vive Él, mas Cristo vive en Él. Y lo que Él vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios. Entonces eso,
las cosas que todavía faltan crucificarlas, que el Señor nos ayude por medio de su Santo Espíritu para llevarlas a la cruz. Porque sin muerte no hay resurrección. Si tú no mueres a la carne, no podrás vivir en el Espíritu. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, en la palabra de Dios nos muestra en Éxodos 20, entonces nos está hablando del cuarto mandamiento y está desde el versículo 8 hasta el 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Sí, mis hermanos, esta es la ley. Y tenemos que tener en cuenta que en la ley hay leyes ceremoniales, hay leyes civiles y leyes morales. En los 10 mandamientos, entonces tenemos leyes morales para con Dios y para con nuestro prójimo. Pero entonces el día de reposo no es moral. El día de reposo tiene que ver algo con el Señor, algo que el Señor ofrece y expresa para que el hombre descanse. Entonces aquí en Marcos capítulo 2, el Señor lo aclara muy bien acerca de este día. Es la palabra en Marcos 2, 23 hasta el 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad, sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aleluya. Aquí nos está diciendo el Señor que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que aún el Señor Jesucristo es Señor del día de reposo, mi hermano. Y aquí en Colosenses nos dice la palabra, Colosenses 2:13, cuando Él triunfó en la cruz, mire lo que Él nos dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, aquí entonces nos dice sobre el triunfo de Él en la cruz, mis hermanos, y entonces el apóstol Pablo está diciendo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y hermanos, es bien tremendo que el apóstol Pablo, siendo un fariseo de fariseos, un hombre que era recalcitrante, por decirlo así, porque él estaba persiguiendo a la iglesia, y él
él dice que él todo lo estima como pérdida por ganar a Cristo. O sea, yo no entiendo. Realmente yo me pongo a reflexionar acerca de estas cosas y yo le digo, Señor, yo no entiendo por qué los judio-mesiánicos se prenden tanto de lo judío. ¿Por qué, Señor, los judaizantes quieren hacer que cumplan la ley cuando aquí está bien clara las cosas? Y entonces, y más claro está en Filipenses capítulo 3, cuando el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sí, hermanos, entonces aquí él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, óigalo bien, yo tengo de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, y entonces empieza a sacar todos los carnet, ¿sí? De la confianza en la carne. Y dice él, yo más, dice en el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, hermano, yo no entiendo por qué los judaizantes se enfatizan y hay sectas, ¿sí? Y hay doctrinas que casi están en la raya de ser secta que guardan el día de reposo. Yo no lo entiendo, ¿sí? Pero el Señor nos está hablando a nosotros que hemos sido libertados de la ley, hemos sido, óigalo bien, hemos sido libertados de la ley, pero para ir más arriba que la ley, porque a nosotros el Señor nos habla de la ley del amor. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley esta de no adulterarás, entonces para la ley de Moisés era el que estuviera haciendo el pleno acto de adulterio. Pero para nosotros que está por encima de la ley, que es el amor, entonces en mi corazón no debe de haber el deseo de aquella vecina, de aquella persona, siendo yo casado. Dice, pero si deseas una mujer en tu corazón, ya has adulterado. Y entonces el Señor siempre dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, ¿sí? Entonces, y esto también tiene que ver con el divorcio. También lo dice, oíste que fue dicho que Moisés dio carta de divorcio, mas yo os digo. Y él enfatiza en las cosas. Entonces, mi hermano, el Señor venció en la cruz. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. No quiere decir que la ley ya no existe y que ya no podemos, no, porque si tú robas, pues la ley te cae encima. No estoy hablando de la ley de aquí de Colombia, estoy hablando de la ley de Moisés que te dice, no robarás. ¿Me entiendes? Entonces, el Señor nos dice a nosotros, aquí en Mateo 11, 28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, mi hermana. Mira lo que el Señor nos dice. Venid a mí, es una relación. Lo que estábamos hablando ayer acerca de los fundamentos, en lo de Lucas. Entonces el Señor está diciendo, venid a mí. ¿Y quiénes son los que van a ir a Él?
¿quiénes son los que van a ir a Él? Todos aquellos que están trabajados, todos aquellos que están cargados, todos aquellos que están estresados, todos aquellos que tienen ansiedad, todos aquellos que tienen afanes, todos aquellos que están agobiados, todos aquellos que están cansados, todos aquellos que están atribulados, todos aquellos que están siendo hijos de Dios. Óigalo bien, mis hermanos, siendo hijos de Dios y tienen una cantidad de cosas en sus vidas del aquí para allá, y que por eso la planta no ha podido producir fruto, la planta se ha vuelto estéril, mis hermanos. Y es importante que el Señor nos dice en la parábola de Mateo 13, en Mateo 13, 22, dice que el que fue sembrado entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En Marcos dice que entra. Todas estas cosas, los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y todas estas cosas entran y hace la planta infructuosa. O sea que no puede producir fruto. Entonces en Mateo nos está hablando el Señor. En Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este es el descanso que el Señor promete. Es el descanso que Él da a los hijos, mis hermanos. Este es el descanso que nosotros debemos mantenernos en ese lugar de reposo, en ese lugar de descanso, ¿sí? Dice, pero ¿cómo nosotros vamos a obtener ese descanso? ¿Sí? Porque yo dije, Señor, yo voy para allá y dame el descanso, pues, pero Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, el yugo es un palo que se le coloca a los bueyes para que caminen juntos y aren, ¿sí? No que un buey se vaya a ir hacia adelante o se retrase, sino que todos dos van a caminar a la par. Entonces aquí dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, mientras me ato a Cristo Jesús, voy a aprender de Él a ser manso y humilde. O sea que a tener calma en mi ser, ¿sí? Y entonces dice aquí, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el descanso que el Señor nos da esa provisión, nos promete. Y solamente es que hay que empezar por ir por Él, ir a donde Él y atarnos a Él. Y esto, uno quiere el descanso, es así como moviendo la nariz y que ¡pring! Y ya sucedió. No, así no es, mi hermano. El descanso es algo que uno entrega y algo que uno empieza a confiar en Él y empieza a mirarlo a Él y aprender de Él, de que todas las cosas se van dando, pero como Él quiere y en el momento que Él quiere. Y dice aquí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, en Hebreos nos habla algo bien contundente acerca del pueblo de Israel y que ellos no pudieron entrar en el reposo del Señor. En Hebreos 3, 14 nos dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Óigalo bien, aquí nos dice que somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza desde el principio, cuando empezamos a creer en Cristo Jesús, que esa confianza permanezca, que esa fe permanezca, mis hermanos. El versículo 15 nos dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
Mire, hermanos, que dice aquí que en el versículo 17 dice, con quien estuvo disgustados 40 años, no fue con los que pecaron cuyos cuerpos quedaron en el desierto. Dice, a quienes juró, no entrarán en mi reposo. Dice, sino a aquellos que desobedecieron. O sea, a ellos les dijo, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál era el reposo? ¿Cuál era el reposo que el Señor les prometía si ellos el viernes tenían que coger doble porción de maná para el sábado no levantarse a coger maná porque no llovía maná? Entonces ahí les estaba inculcando lo de no trabajar en el día de reposo, pero el Señor estaba hablando de otro tipo de reposo que les dijo, no entrarán en mi reposo. Y en Hebreos 4:1 en adelante nos dice, Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a nosotros, a los creyentes en Cristo Jesús. Y nos está diciendo, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, en Cristo Jesús, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Mi hermano, aquí en la carta a los Hebreos nos habla bien claro para nosotros como creyentes. Dice en el versículo 2, dice del capítulo 4, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, aquí está mostrando de que son dos pueblos, por decirlo así, los gentiles y los judíos, pero recordemos que el Señor quitó la pared intermedia e hizo un solo pueblo, y se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y también se llama el Israel espiritual, ¿sí? Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, debemos de entender que hay muchas cosas que el Señor nos habla ahora como creyentes y nosotros no las creemos. Y entonces, al no creer las cosas que el Señor nos habla, entonces no entramos en el reposo. Hermanos, a nosotros nos han pasado cosas donde el Señor nos ha hablado cosas, hermano, y nosotros trabajamos en explicar aquellas promesas que el Señor nos da, aquellas cosas que el Señor nos habla, las trabajamos para entenderlas y para que creamos y caminemos en ellas. Pero aquellas personas que no creen, esas personas no entran en ese gozo, no entran en esa paz. ¿Por qué? Porque siguen trabajando en la carne, siguen en sus problemas, entonces por eso no pueden entrar en el reposo del Señor. Y dice aquí en el versículo 3, dice, pero sí, ¿cómo dice mi hermana? O también se les olvida
¿Qué se les olvida? La ¿Las promesas? palabra y la promesa que el Señor dio en determinado tiempo, en determinada manera que estábamos pasando, y no le dieron esa, no le pusieron, ¿Importancia? sí, y no le pusieron esa fe a la palabra que había dicho, entonces se les olvidó. Pero fíjate, mi hermana, que esta es la operación que hace el maligno, Satanás, que cuando no se entiende la palabra, él coge y la saca del corazón. Entonces queda algo que se escuchó, pero nunca se trabajó en ella, ¿sí? Se olvidó. ¿Por qué? Porque no se puso un énfasis en lo que el Señor estaba hablando. Entonces en el versículo 3 nos dice, pero los que hemos creído estamos en el reposo. Óigalo bien. Entonces, usted, hermano, usted, hermana, y yo hemos creído y debemos de estar en ese reposo que Él prometió. No el reposo con el que nos está hablando allí en Hebreos 3, que aún ellos estuvieron allí con Moisés y se les dio un día de reposo, pero el Señor se indignó con ellos porque no obedecieron y le dijeron, juré en mi ira, no entraréis en mi reposo. O sea, sí, traspasaron la palabra, pero es que, hermano, es muy tremendo porque ellos seguían haciendo el reposo. Ellos seguían guardando el reposo porque, como les digo, el maná caía para que recogieran doble porción el viernes y para que el sábado no salieran a recoger ni nada. Y les estaba hablando de ese día de reposo, pero ahí está la terquedad, que hay que renunciar a eso, porque muchas veces nos están diciendo algo y nosotros de terco vamos y hacemos las cosas. Entonces allí viene el problema, la situación. La desobediencia, ¿sí? Y entonces el Señor está hablando, dice, pero los que hemos creído, dice, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, mire, pastor, la de Onésimo. Onésimo, al apóstol Pablo lo evangelizó, y este hombre cómo aprendió y cómo se tomó esas promesas, que aún cuando lo enviaron él no se puso con miedo ni nada, sino que fue allá. De que Filemón le fuera a hacer algo. Antes él fue con la carta de Filemón y diciéndole, recíbelo como a mí mismo, ¿sí? Y si te debo algo, o sea, descuéntalo de todo lo que he hecho contigo, descuéntaselo de lo de Onésimo, si él ha faltado en algo, si él te ha cogido algo. Y entonces, pero fue el trabajo que hizo, el trabajo que hizo el apóstol Pablo en la cárcel, y la obediencia de Onésimo. Por eso se llama Onésimo, significa útil, ¿sí? Entonces, aquí en el versículo 4, mis hermanos, el Señor, estamos leyendo Hebreos 4, en el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tremendo esto, hermano, porque el reposo tiene que ver con la obediencia. Si soy desobediente, si ando en la carne, voy a andar en desobediencia, voy a andar en afanes en una cosa y en la otra. Pero si soy obediente y estoy caminando en el Espíritu, estoy reposado aún en esta, ya no, esto no es cuarentena, esto es como cincuentena, ¿sí? Sí, ahora en esta cuarentena, hermano, si usted está andando en el Espíritu, usted está tranquilo y usted está reposado, ¿sí? Entonces el Señor nos invita, mis hermanos, a que entremos en el reposo de Él, y en el reposo de Él se entra en la obediencia, y la obediencia tiene que ver con el caminar en el Espíritu, mis hermanos. Miren, mis hermanos, en Mateo capítulo
6 nos habla la palabra de Dios acerca de una parábola, por decirlo así. El Señor muestra lo que Él hace con las aves, lo que Él hace con la hierba del campo, lo que Él hace con cada una de estas cosas, que eso nos lo dio el Señor a nosotros para que enseñoreáramos y gobernáramos sobre ello. Y entonces Él nos habla de que Él va a tener más cuidado de nosotros que ese pajarito que está allí. Hermana, ¿nos puede compartir, leerlo? Mateo 5:26, 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aleluya. Mire lo que es nuestro Padre Celestial. Y bien tremendo, porque Él dice, el Señor acá en el comienzo, en el versículo 26, dice: no valéis vosotros más que aquellos, o sea, que un pajarito, o que el árbol, que la flor del campo, todo ello. Dice, no valéis más vosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dice que si nosotros estamos caminando en una forma que no manifestamos la obediencia al Señor, aquí el Señor dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. O sea, porque andamos en los afanes. Y el Señor dice, los gentiles, o sea, los no creyentes, los que todavía no conocen del Señor, estos buscan todas esas cosas. ¿Por qué nosotros nos tenemos que parecer a ellos y andar en afanes y andar en ansiedades y en andar, hermanos, en la cantidad de situaciones en las cuales nos estresamos, en las cuales hasta nos dan insomnio, en todas aquellas cosas, mis hermanos? ¿Por qué nosotros no descansamos en el Señor? ¿Por qué mantenemos agobiados? Mire, hermanos, el Señor dio allá en Génesis, el Señor le habló al hombre cuando el hombre cayó, y estuvo hablando el Señor con el hombre. Le dijo en Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la maldición que el Señor le habla al hombre, y aún dice acerca de la tierra también: por cuanto obedeciste a tu mujer, maldita será la tierra por esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, el Pastor, Señor... Pero, sí. pastor, mire que cuando uno entra, cuando el Padre lo trae a uno a Cristo y uno empieza a comprender esto que le siembran a uno por medio de la palabra, entonces uno el trabajo, o al menos a mí, ¿no? A mí me pasó, porque yo veía antes el trabajo como algo tan
tan estresante tener que trabajar, no tener uno un tiempo para una cosa u otra, sino trabajar, marcar tarjetas, lo que fuera, ¿no? En las fábricas o donde estuvimos trabajando. Entonces, cuando el Señor me llamó a su camino, entonces eso fue una de las cosas que en mí se hizo como vida, ¿no? Y cuando me leían de que teníamos que entrar en su reposo porque por la obediencia a la palabra y todo eso, entonces yo empecé a soltar eso. Y mire, pastor, que a mí hasta el rostro me cambió porque yo empecé a reposar, a descansar y yo veía eso como una enseñanza y como poder yo ayudarle a otros para que aprendieran a descansar, o sea, entraran en ese reposo. Sí, hermana. Mira, hermana, que allí en Mateo 13, en la parábola del sembrador, entonces aquí el Señor está hablando en Génesis y dice, espinos y cardos producirá y comerás, sí, las plantas del campo. En Mateo 13, aquellos que fueron sembrados entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces tiene relación, ¿sí? De una persona que mantiene en sus afanes y entonces está entre espinos y cardos. ¿Y qué es? Entonces, ¿cuál es la maldición? Que hermano va a estar desde muy temprano hasta muy de noche y en esos afanes y en ese corre, ¿sí? En esos azares y va a tener lo que es, el Señor aún dice en Ageo 1:3. Entonces vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subí al monte y trae madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yahvé. Tremendo esta palabra, mis hermanos, y es lo mismo que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán dadas por añadidura. O sea, el Señor ahí le muestra al pueblo de Israel todo lo que hacían y no había nada de satisfacción. Pero entonces el Señor nos muestra a nosotros y nos dice, mire las aves del campo, mire que Salomón no se vistió igual de gloria, así como se hiervan los lirios del campo y todo ello. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, basta cada día su propio mal. Sí, mis hermanos, entonces el Señor nos habla muy claramente acerca de una situación en la que nosotros no debemos de estar, y es más bien, como nos dice Ageo, de estar construyendo la casa del Señor, mis hermanos. No se olvide que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No se le olvide, hermano, que esta casa debe de ser construida. Esta casa debe de ser edificada, lo que estábamos hablando en el día de ayer, y se debe construir con piedras preciosas, con oro y con plata, mis hermanos. En la profecía de Ageo, entonces, es muy contundente que nos dice que sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea que eso se va en un momento, mis hermanos. Entonces el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, el enemigo ha querido trabajar en nuestras vidas para que estemos de esa forma. Y usted y yo no tenemos que dejarnos robar ni la paz ni el gozo. El Señor dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Óigalo bien, el Señor está diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Juan 14:1 también el Señor nos dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. óigalo bien. Entonces, esto es una situación de fe y es una situación de obedecer. Porque el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces el Señor lo confirma ahí en Juan. Entonces nos está diciendo que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es un asunto de fe. Y entonces el Señor también nos habla del gozo. Y el enemigo quiere también robarnos ese gozo que el Señor nos ha dado a causa de nuestra salvación. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Ahí está. Entonces ese gozo y esa paz, hermano, que el Señor nos da y que podemos confiar en Él, entonces no vamos a estar en todas estas situaciones de ansiedades y que la palabra de Dios se vuelva infructuosa. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, reconocemos, Señor, bendito Rey, Señor, que, Señor, no hemos creído, Señor. La palabra que tú has hablado, Señor, para nuestras vidas, Señor, para el caminar en Cristo Jesús, Señor, no lo hemos creído, Señor, y hemos andado, Señor, bendito Dios, Señor, en estrés, en ansiedades, en afanes, Señor. Hemos andado agobiados, Señor, hemos andado cansados, turbados, Señor, con cargas, con pesos, Señor, bendito Rey, Señor. Por, Señor, bendito Rey, no obedecer a tu palabra, Señor. Por caminar en la carne, Señor, bendito Rey, Señor, y manifestar el pecado, Señor. Y ese pecado hace que asediarnos, Señor, y llevarnos en un peso, Señor, bendito Rey, que no podemos descansar, Padre. Reconocemos, Señor, bendito Rey, Señor, que hemos estado andando, Señor, bendito Rey, Señor, en lo antiguo, Señor, en lo pasado, en las cosas del hombre viejo, Señor, bendito Rey, Señor, en todas aquellas cosas que nuestros abuelos, Señor, nuestros bisabuelos y nuestros padres, Señor, aún nos inculcaron a nuestra vida, Señor, que el que no trabaja, Señor, bendito Rey, Señor, no va a poder obtener las cosas, Señor. Yo sé que sí, que tenemos que trabajar, porque aún el apóstol Pablo dice, el que no trabaja no coma, Señor, pero aún, Señor, cómo es la forma que trabajamos, Señor, de sol a sol, Señor. Nos enseñaron, bendito Rey, Señor, a trabajar como mulas, Rey Santo, Señor, y no buscar de ti, Rey Santo, Señor. Padre Santo, Señor, bendito Rey, te pedimos perdón, Señor, por esa vana manera de vivir, Señor, que nuestros padres nos enseñaron, Señor, de caminar, de estar trabajando aún desde pequeños, Señor. Personas, Señor, que las sacaron de estudiar, Señor, y las pusieron a trabajar, Rey Santo, Señor. Personas que no les dieron el estudio, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, porque tenían que traer para el sustento, Señor. Así como decían, si no trabajas no puedes comer, y les negaron hasta la comida, Padre Santo, Señor, y se enseñaron, Señor, a trabajar y a trabajar, Señor, sin descansar, Padre Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, perdona, Señor, porque esa iniquidad, Señor, la hemos arrastrado, Señor, bendito Rey, Señor, y el reposo que tú nos das, Señor, bendito Dios, no lo hemos sabido aprovechar, Señor, bendito Rey, Señor. Aquel reposo del cual tú hablas, Señor, bendito Rey, Señor, siempre, Señor, ha estado en nosotros, Rey Santo, Señor. No hemos podido caminar, Señor, en tu reposo, Señor. No hemos podido caminar, Señor, bendito Dios, en lo que tú nos estás ofreciendo, Rey Santo, Señor. Padre Santo, Señor, libértanos, Señor,
Libértanos, Rey Santo, Señor, de aquello, Señor, bendito Dios, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. Porque nuestros ancestros caminaron, Señor, bendito Dios, Señor. Aún en la esclavitud, Rey Santo, Señor, nuestros ancestros, Señor, caminaron, Señor, en una esclavitud, Rey Santo, Señor, Padre. Y nosotros aprendimos, Señor, de trabajar de sol a sol, Señor. Y dejar a un lado, Señor, aún las cosas tuyas, Rey Santo, Señor. Por eso, Señor, bendito Rey, Señor. Porque no te hemos creído, Señor, porque hemos desobedecido, Señor, bendito Dios, a tu palabra, Señor. Y tú juraste, Señor, aún en el pueblo de Dios, Señor, juraste que no entrarían en tu reposo, Rey Santo, Señor. Perdona, Señor, bendito Rey. Perdona aquella vana manera de vivir, Señor, heredada por nuestros padres, Señor. Perdona, Señor, por esta iniquidad, Rey Santo, Señor, de que nuestros padres, Señor, murieron, Señor, bendito Dios. Murieron, Rey Santo, nuestros abuelos, Señor, trabajando de sol a sol, Señor. Y Rey Santo, Señor, no hubo descanso para ellos, Rey Santo, Señor. No hubo descanso, Señor, bendito Dios, Señor. Y también quedaron allí, Señor, muertos, postrados, Señor. ¿Y a cuándo buscaron del Señor? ¿Cuándo buscaron, Señor, bendito Rey, en la forma que tú nos estás enseñando ahora, Rey Santo, Señor? Oh, Rey Santo, Señor, perdónanos, Rey Santo, Señor. Porque aún siendo creyentes, Señor, bendito Dios, Señor, hemos caminado en lo mismo de nuestros ancestros, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, por la maldad, Señor. Por aún las cosas que uno pudo haber aprendido de la madre, Señor, bendito Dios, de trabajar ahí en el hogar sin descansar, Rey Santo, Señor. Sin sentarse un momento, Señor, para buscar de ti, Rey Santo, Señor. En los momentos de descanso, Señor, se buscaba la novela, Señor, se buscaba la televisión, Padre. Y aprendimos eso, Señor, estar sin poder reposar, Señor, trabajar aquí, trabajar allá, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, porque aún, Señor, teniendo tiempo, Señor, para buscarte a ti, Señor, no lo aprovechamos, Rey Santo, Señor, porque hacemos una cosa y la otra, Señor. Porque nos preocupamos, Señor, de que no haya polvo, Señor, bendito Dios, en el televisor. Nos preocupamos, Señor, de una cosa y otra, Señor, bendito Rey, Señor. Y no nos preocupamos, Señor, por ti, por tu palabra, por caminar, Señor, bendito Dios, contigo, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, porque queremos tener nuestra casa limpia, Señor, reluciente. Pero tu casa, ¿cómo está, Rey? ¿Cómo está tu casa, Rey Santo? Perdónanos, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey, porque estamos en los afanes, Señor. Estamos en las cosas que hace el maligno, Padre Santo, Señor, para que no podamos vivir, Señor, en la paz que tú nos das, Rey Santo, Señor. En la paz que nos das, Señor, bendito Rey, Señor. Mira, hermano, observa si tienes esa paz, si tienes ese reposo en tu vida. Observa si estás caminando en la obediencia al Señor. Observa si estás buscando el reino de Dios y su justicia, hermano. O andas de aquí para arriba y para abajo, aún en este tiempo de cuarentena. Y ya estás preocupado por ir a trabajar. Estás preocupado por ir a hacer. Oh, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, porque no hemos podido vivir en el reposo que tú estás dando, Señor, para nosotros como creyentes, Rey. Perdónanos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, porque no hemos aprovechado ese reposo, Señor, y transgredimos, Señor.
Transgredimos, Señor, el mandamiento tuyo, Señor, de entrar a tu reposo, Señor. Por todas las preocupaciones, Señor, por todas las cosas, Señor. Y no confiamos en ti, no tenemos fe en ti, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona por las ansiedades y los afanes, Señor, que estamos faltando, Señor, a este mandamiento que tú nos das, Señor, que tiene que ver con nosotros, Señor, y tiene que ver con nuestro prójimo, porque ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos, Rey? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, Rey Santo, Señor? De vivir en afanes, de vivir de aquí para allá, Señor. Y tu palabra se vuelve infructuosa en nuestras vidas, Señor. Y eso es lo que van a aprender nuestros hijos, Señor, bendito Rey, Señor. Y que van a decir, ¿para qué uno ser cristiano? Como mi mamá o como mi papá. ¿Para qué ser cristiano así? Donde no hay una paz, donde no hay un reposo, donde no hay un gozo, Señor, sino que todo es una situación, bendito Rey, Señor, en la cual tú no te glorificas, Rey Santo, Señor. Perdona, Señor, bendito Rey, Señor, lo que estamos enseñando a nuestros hijos, Señor. Porque estamos enseñando una vana manera de vivir, Señor. Y no en el reposo tuyo, Rey Santo, Señor. No, Señor, buscando el reino de Dios y su justicia, Señor, sino que aún los domingos que pudiéramos ir, Señor, a la iglesia porque la empresa nos da, Señor, ese día, nos vamos a otro lugar, Padre, y no buscamos de ti, Rey. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Señor. Sé que la iglesia, el Señor dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, pero es ir a la intimidad, ir al monte de Dios, a ir y traer para el templo, para la edificación del templo, mi hermano. Es a ir a la presencia del Señor, buscarlo a Él. Por eso Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la obra que tenemos que hacer en justicia, en amor. Oh Rey Santo, Señor, perdónanos y límpianos, Señor, de nuestras iniquidades, Señor, que aún las seguimos practicando y nuestros hijos, Señor, la están recibiendo también, Señor. No detenemos esta iniquidad, Padre, de los bisabuelos, Señor, de los abuelos, Señor, de los padres, aún de mi vida, Señor, y sigue, Señor, esta iniquidad para con mis hijos, Rey. Perdona, Señor, porque no he detenido esta maldición generacional, Señor. No he detenido esto, Señor, por mi desobediencia, Señor, por mi falta de fe, Señor. Así como tú dices, Señor, bendito Rey, Señor, que no entraron en su reposo por causa de la desobediencia, por causa de la fe, Señor, que no creyeron, Rey Santo, Señor. Y así estoy caminando también yo, Señor. Perdóname y límpiame con tu sangre, Señor. Perdóname por haber faltado el mandamiento, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, el Señor muestra una puerta muy ancha como las entradas en los pueblos. Cuando uno va a los pueblos, que hay una entrada y se ve el camino ancho y polvoriento. En la otra visión que el Señor muestra una mano y cómo revuelve la tierra, y esa es tierra buena, tierra negra. Mis hermanos, el Señor, con las dos visiones que está mostrando, el Señor nos dice que podemos quedar como el pueblo de Israel que quedó postrado en el desierto, ¿sí? Y nos está hablando, ustedes son tierra buena. Ustedes son tierra buena y la semilla cae y da fruto al 30,
al 60 o al 100 por uno. Hermanos, nosotros estamos aspirando y deseamos dar fruto al 100 por uno, mis hermanos. Y por eso es que son estas ministraciones. ¿Para qué? Para que nosotros nos sigamos caminando como hemos estado caminando. Y hermano, procure hacer esta ministración, pero créala, hermano, y camine, hermano, en esa seguridad que el Señor lo va a ayudar. Camine usted en esa fe y en esa obediencia, que usted va a estar haciendo lo bueno y el Señor lo va a ayudar. Porque si nosotros seguimos haciendo lo malo, pues seguimos recogiendo en saco roto, mi hermano. Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, renunciamos a toda iniquidad, Señor. Renunciamos a toda iniquidad, Señor, bendito Rey, Señor. De nuestros abuelos, Señor, de nuestros bisabuelos, Señor, de nuestros padres, Señor, bendito Dios, renunciamos, Señor, a la iniquidad, Señor, bendito Dios, que yo estoy transmitiendo, Señor, a mis hijos, Padre Santo, Señor. Renuncio a esa iniquidad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y yo te pido, Rey Santo, Señor, que seas desarraigándola, Señor, bendito Rey. Tu sangre, Señor, limpia, Señor, bendito Rey, Señor. Tu sangre desarraigue, Señor, esa iniquidad, Señor, de mis tuétanos, Padre. De mis huesos, Señor, bendito Rey, Señor. Desarraiga, Señor, bendito Dios, Señor, esa iniquidad de mi alma, Señor, y de mi espíritu, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Desarraiga, Señor, esta iniquidad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Desarraiga, Señor, aquello que recibí de mis bisabuelos, Señor. Aquello que recibí de mis abuelos, Rey Santo, Señor. Aquello que recibí de mis padres, Señor, y me enseñaron, Rey. Porque desde pequeño trabajaba con mi papá, Señor. Y me enseñó a trabajar, Padre Santo, Señor. Sea desarraigada toda iniquidad, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y se suspende toda iniquidad hacia mis hijos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Se suspende toda iniquidad, Señor, bendito Rey, Señor. De lo que yo hice y de lo que recibí de mis ancestros, Señor, sea suspendida esa iniquidad sobre mis hijos, Padre. Y ellos puedan caminar en el reposo que tú ofreces, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Echo fuera toda iniquidad de mi vida. Tome aire, hermano, y vaya sacándolo suavemente fuera en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Toman Jesús. Aire y suéltenlo despacio. Ahí van saliendo todos los espíritus de ansiedad, de angustia, de temores, esas zozobras, esas cargas. Fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Quiero renovar mi mente, Señor, hacia la terquedad, Señor, bendito Rey, Señor. El Señor está mostrando como si fuera una montaña, todo eso que teníamos allí aglomerado, y empieza a desboronarse y va saliendo como si fuera una agua, pero sucia. Oh, Rey Santo, Señor, sigue limpiando, Rey Santo, Señor. Sigue limpiando, Señor, y renunciamos, Señor, al estrés, Señor, bendito Rey, Señor, a ese espíritu que alimenta el estrés, Padre Santo, Señor, a la ansiedad, Señor, a los afanes, Señor, bendito Rey, Señor. Y no entender, Señor, que tú, Señor, ofreciste ese reposo para nosotros, Rey Santo, Señor. Que no seamos como el pueblo de Israel, Señor, que no entró en el reposo, Padre Santo, Señor. Que nosotros, la iglesia de Cristo que fue comprada con precio de sangre, Señor, entre al reposo, Padre.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sigue limpiando, Rey. Sigue limpiando toda esa iniquidad, Padre Santo. Echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos, Señor, que levantes esa maldición, Padre Santo, Señor. Levanta aquella maldición de Génesis, Señor, bendito Rey, Señor, que le dijiste al hombre, Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Levanta, Señor, bendito Rey, Señor, esa maldición, Padre Santo, Señor, porque Cristo Jesús, Señor, se hizo maldición por nosotros, Rey. Levanta esa maldición que le dijiste a Adán, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás, Señor. Levanta esa maldición, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de comer, Señor, de maldecir la tierra, Señor. Cristo Jesús, Señor, aún derramó gotas de sangre, Señor, en la tierra, Señor, redimiendo la tierra, Señor. Colocaron coronas de espinas, Señor, redimiendo, Señor, para que nosotros obtuviéramos, Señor, bendito Dios, tu reposo, Señor, bendito Rey, Señor. Levanta esa maldición, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, levanta esa maldición, Padre Santo, Señor, sobre nuestra vida, Señor, sobre nuestros hijos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sigue limpiando, Señor, derrama agua limpia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, y tu sangre, Señor, saque toda la iniquidad, Padre. Derrama, Señor, agua limpia, Señor, sobre nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Y tu sangre, Señor Jesús, saque toda iniquidad de nuestras vidas, Rey Santo, Señor. De nuestro ser espiritual, Señor, y de nuestro cuerpo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y toda maldición, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús sea quebrantada toda maldición, Señor, por los trabajos que se han conseguido, Rey. De aquellas personas que trabajan, Señor, y el trabajo les produce cáncer, Señor. Esos trabajos le producen enfermedades en la piel, Señor. Esos trabajos le producen, Señor, enfermedades en los huesos, Señor. Bendito Rey, Señor. En los pulmones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús sean cortó toda maldición, Señor, de enfermedad por el trabajo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, saca nuestras almas, Señor, de aquellos trabajos, Señor, que perturbaron nuestro espíritu, Señor, que perturbaron nuestra alma, Señor, bendito Dios, Señor. Aquellos trabajos, Señor, donde, Señor, nos ultrajaron, Padre Santo, Señor. Aquellos trabajos, Señor, donde nos violentaron, Padre, donde hicieron con nosotros, Señor, y nos trataron como animales, Padre Santo, Señor. Padre, saca nuestra alma de aquellos lugares, Padre, donde pueda estar nuestra alma cautiva, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Liberta nuestra alma, Señor, de aquellas opresiones, Padre Santo, Señor, que vivimos, Señor. De aquellas, Señor, violaciones pasivas, Padre, Señor, en el trabajo, Señor, bendito Rey, Señor. De aquellas, Señor, seducciones que hacía el jefe, Señor, tratando, Señor, de seducirnos, Padre Santo, Señor, por un trabajo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Liberta nuestras almas, Señor. Liberta nuestras almas, Señor, bendito Rey, Señor, de aquellas situaciones, Señor, bendito Dios, Señor, por el trabajo, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Tú nos hiciste libres, Señor. Tú nos hiciste libres, Rey Santo, Señor. Saca nuestras almas de toda morada de iniquidad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por transgredir tu mandamiento, Señor, del reposo, Señor, que nos das, Rey Santo, Señor. Porque tú, Señor, te hiciste maldición, Señor, por nosotros, Señor. Para que la maldición de la ley cayera sobre tu vida, Señor, bendito Rey, y no nosotros, Rey. Libértanos, Señor, de toda maldición de la ley, Padre Santo, Señor.
Libértanos, Señor, bendito Rey, Señor, de ese ministerio de muerte y de maldición, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Libértanos, Señor, y límpianos, Señor. Libértanos y límpianos con tu sangre, Señor, toda iniquidad, Señor, que haya quedado, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Libértanos, Señor, y limpia las cámaras de nuestro corazón, Señor. Todas aquellas cámaras de nuestro corazón, Señor, donde se metieron los afanes, Señor, donde se metieron las ansiedades, Señor, donde metieron, Señor, las turbaciones, las cargas, Señor. Aún, Señor, bendito Rey, Señor, cuando adoramos y vamos con cargas, Rey, ayúdanos a entregar esas cargas, Rey Santo, Señor, para ir a tu presencia, Padre. El estrés, Rey Santo, Señor, liberta, Señor, y limpia, Señor, las cámaras de nuestro corazón, Señor. Derrama agua limpia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Libértanos las cámaras de nuestro corazón, Rey. Donde están los afanes, la ansiedad, Señor. Donde está, Señor, bendito Dios, el cansancio del trabajo, Señor, el agotamiento, Señor, el estar agobiado, Rey Santo, Señor, en el temor de que nos van a echar, Señor, bendito Dios, y por eso trabajamos horas y horas y horas de más, Señor, bendito Rey, Señor. Por aún, Señor, bendito Dios, Señor, un bocado de comida, Padre. Y eso no es justo, Señor, bendito Rey, Señor. Y tú nos dijiste, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor. Perdona, Señor, por no haber confiado en tu palabra, Señor. Por no haber oído, Señor, lo que tú nos dices, Señor. Por no creerte, Señor. Por endurecer el corazón, Padre. Límpianos, Rey Santo, Señor. Límpianos, Rey Santo, Señor, y perdónanos, Rey Santo, Señor, por haber hecho lo malo, Señor, bendito Rey, Señor, y Rey Santo, Señor. Restituye, Rey Santo, Señor. Restituye, Señor, bendito Rey, Señor. Restaura, Señor, y sana, Señor, nuestras vidas, Rey, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, bendito Dios, cansado, Rey. Y aún enfermo de los trabajos, Señor, bendito Dios, Señor, trae la sanidad, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Restituye, Señor, bendito Rey, Señor. Restituye, Señor, bendito Rey, aquellos que se han robado, Señor. Aquellos salarios, Señor, que se han robado, Señor, restitúyelos. Aquellos, Señor, bendito Dios, liquidaciones, Señor, que se las roban, Rey. Aquellos días, Señor, de manos caídas, Señor, y se las quieran robar, Padre, restituye, Señor. Restituye, Señor, nuestro trabajo, Señor, bendito Rey, Señor. Las pensiones, Señor, trabajos que no han salido, Señor, en pantalla, Señor, restituye, Rey. Todo aquello que uno desea, Señor, tener una pensión, Padre Santo, Señor, y no aparecen los trabajos, Señor, restituye, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Restituye, Señor, bendito Dios, Señor, nuestras vidas, Rey. Nuestro ser espiritual y que confíe en ti, Señor, y caminemos en la obediencia, Señor, en un corazón sensible de lo que tú estás hablándonos, Señor. Restituye, Señor, bendito Dios, y colócanos en esos lugares celestiales, Rey Santo, Señor. Colócanos en esos lugares celestiales juntamente contigo, Señor. Señor, bendito Dios, y derrama de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Rey. Derrama de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, Rey. Sé lleno en el nombre de Cristo Jesús. Llénate de la presencia del Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llénate cada vez más y vea la presencia del Señor.